Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, el lunes 14 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como dice allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros y que ustedes y yo, iluminados por ella, demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es el lunes 14 de octubre del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 28 al 30, del versículo 29 al 32. Hoy la palabra del Señor nos invita a cada uno de nosotros a escuchar siempre la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, porque nuestra fe se fortalece, nuestra fe se hace más grande a través de la predicación de la palabra de Dios. Nos dice allá en Romanos capítulo 10, versículo 17, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. De modo que si ustedes y yo queremos tener más fe, tenemos que acercarnos más a la palabra del Señor. Si queremos conocerle más a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que enamorarnos de la palabra del Señor. Decía San Jerónimo, un santo y doctor de la Iglesia Católica, decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Por eso a veces cuando alguien me dice, yo amo a Jesucristo, yo le pregunto, ¿lees la Sagrada Escritura? ¿Te deleitas con la Sagrada Escritura? O no, es que no me gusta, me da sueño. Yo le digo, entonces tú no amas a Jesucristo. Porque para que nosotros podamos amar, tenemos que conocer.
No podemos amar a algo que no conocemos. Para amar a Jesucristo tenemos que conocerlo. ¿Y cómo le conocemos? A través de la Sagrada Escritura. Por eso San Juan dice ya en Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Muchos pueden decir, oh, yo soy de Dios, yo amo a Dios, pero no les gusta alimentarse con la Sagrada Escritura. Jesús decía en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, ustedes y yo sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos que es sembrada en nuestros corazones. Nos dice ahí en San Lucas capítulo 8, versículo 11, que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Y ustedes y yo, una vez que la acojamos en nuestro corazón, con humildad, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, con docilidad, porque la palabra de Dios nos salva y no nos contentemos con oírla solamente, sino pongámosla por obra. Porque si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Pero cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios con humildad, con sencillez de corazón y la ponemos por obra, entonces podemos dar, perseverando en ella, mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y así podemos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la meta de todo cristiano. La meta de todo cristiano es alcanzar la salvación de nuestras almas, nos dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Entonces miren cómo dice la palabra del Señor. San Lucas capítulo 11, versículo 29. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Primero Jesús espera que se reúna la gente y empieza a hablar. Qué importante es llevar la palabra de Dios, como dijo allá Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versículo 15, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Predicad la buena nueva. Qué importante es en cada reunión familiar, en cada encuentro entre amistades que haya, que se hable de la palabra del Señor, que se tome un momento para la oración, para alabarle al Señor, para adorarle, para darle gracias y también para pedirle por las necesidades de los presentes y los ausentes. Siempre es importante en cada reunión que haya, sea familiar, sea reunión de amigos, siempre hablar de la palabra de Dios. Y en cualquier reunión que haya, sea de la escuela, del colegio, de donde sea. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 3, encomienda todo al Señor y se llevará a cabo. Porque ustedes y yo sin el Señor no somos nada, ni no podemos hacer nada. Juan 15:5 dice el Señor, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Por eso todo tenemos que encomendarle al Señor. Y cuando se reúnen las personas tenemos que hablar de la palabra del Señor, buscar esa oportunidad para alabar al Señor a través de la oración, a través de un canto, a través de leer la Sagrada Escritura y meditar entre todos. ¿Qué nos dice el Señor? Hacer lección divina. Entonces dice la palabra de Dios, habiéndose reunido la gente comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. ¿Cómo llama el Señor a esta generación del día de hoy? Malvada. Alguien me podría decir, pero ahí está diciendo en aquel tiempo, en el tiempo de San Lucas. Isaías 48 dice que la palabra de Dios dura para siempre. Primera carta de San Pedro, capítulo 95, dice que la palabra de Dios es eterna. ¿Recuerdan cómo dice ahí el Salmo 119? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos de nuestra vida, que hagamos el refugio de nuestra vida, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 114. Nos dice que el Señor es mi escudo, Él es mi refugio, yo espero en su palabra. ¿Por qué el Señor dice
que esta generación es una generación malvada. Pide un signo, porque hay muchas personas, cristianos entre comillas, que andan buscando signos, milagros, solamente buscan al Señor cuando les conviene. Otros dicen cuando me nace. Yo le pregunto, ¿y si nunca te nace? ¿Y cada cuánto te nace? Cada año le busco al Señor. O sea, que tienes un corazón de piedra. Allí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice el Señor que nos quiere cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Y así, para que ustedes y yo nos convertamos, nos acerquemos al Señor y empecemos a buscarle de todo corazón, que hagamos del Señor nuestro refugio. ¿Cuántas personas de hoy en día buscan su refugio en qué? En el alcohol, les va mal en la vida, o vamos a tomar un trago para olvidar las penas, para olvidarnos de las deudas, para olvidarnos de las dolencias, y hacen del trago el refugio. Otros hacen de la mentira su refugio. Otros hacen del orgullo su refugio. Otros hacen de la rabia su refugio. Otros incluso hacen de Satanás su refugio. Exacto, así como escucharon. Van a los brujos, o algo les va mal en la vida, se enfermaron por aquí o por allá. ¿A dónde? A los brujos. Esos son sacerdotes de Satanás. Y luego dicen, yo amo al Señor. Por eso el Señor dice, esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo más que el signo de Jonás. Dice, porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Cuál fue el signo de Jonás para los ninivitas? La predicación que hizo Jonás a los ninivitas y la conversión que logró la predicación de Jonás. Por eso es importantísimo siempre predicar la palabra de Dios. Dice ya en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, o sea, en todo momento. No pierdas el tiempo en otras cosas, sino predica la palabra de Dios. Allá San Pablo, también en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice, ay de mí si no predico el evangelio. Todo confirmado, toda persona que ha recibido el sacramento de la confirmación está obligado a estudiar su fe y a convertirse, como dice allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, en soldado de Cristo, para que de esa manera pueda vivir una vida cristiana, una vida de santidad en el estado en que Dios le haya puesto. ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice allí en el primer libro de Jonás, capítulo 3? Escuchen. Vamos a ver aquí la conversión de Nínive y el perdón divino. Cuando hay conversión, hay perdón. Y si no hay conversión, no hay perdón. Porque Dios quiere ahí en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice que Dios quiere que todos se conviertan y se salven. Dice ahí en Ezequiel 18, 32, Dios no quiere que nadie muera, sino que se convierta y que viva. Ezequiel 14, 6, conviértanse, abandonen todas esas basuras que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice, convertíos, convertíos, convertíos. El Señor nos invita a la conversión. Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento tiene que venir seguido de la conversión. Por ejemplo, uno puede decir, Señor, yo me arrepiento que he hecho del alcohol mi refugio. Pero ese arrepentimiento tiene que venir seguido por la conversión, que quiere decir de la lucha de cada día, de la perseverancia, de abandonar aquel vicio. No se trata de uno decir una palabra hiriente a otra persona y, oh, lo siento, discúlpame, pero ya esté herida. Mañana ya vuelta a lo mismo, pasado ya vuelta a lo mismo. Y se contenta con decir, oh, I'm sorry, o perdóname. Y muchos dicen, oh, lo importante es que pedir perdón. No, lo importante es que te arrepientas y te conviertas y dejes de hacer eso. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, miren, vamos a ver la conversión de Nínive y el perdón divino. Jonás capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Por segunda vez, Yahvé habló a Jonás diciéndole, prepárate y ven a Nínive, la metrópoli, para comunicarle el mensaje que te comuniqué.
Jonás se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando el plazo de proclamando en el plazo de 40 días Nínive será destruido. Entonces miren cómo Jonás iba atravesando cada pueblo, cada parte de la gran ciudad de Nínive, proclamando lo que el Señor le había encomendado. En 40 días Nínive será destruido. Los ninivitas creyeron en Dios. Si ven, cuando se predica la palabra de Dios, la fe se fortalece, la fe crece, la fe aumenta. Cuán importante es predicar la palabra de Dios en todo momento. Como les mencionaba allá, como dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 2, predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué de hoy en día las personas están perdiendo la fe? Porque se están olvidando de la palabra de Dios. Están pensando que son autosuficientes. Oh, yo puedo solo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. No, ustedes y yo no podemos nada si no es con la ayuda de Dios. Santiago 4:15 dice que siempre tenemos que decir, si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, iré para aquí. Si Dios quiere, iré para allá. Pero nosotros, muchos se van olvidando de Dios. Y dicen, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Es mi vida. No es tu vida. Todo le corresponde a Dios. Él nos da y nos quita cuando Él quiere. De modo que ustedes y yo digamos, como decía ya en Job capítulo 1 versículo 21, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Alabado sea el Señor. Entonces, Jonás iba predicando, proclamando el mensaje del Señor. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza. Entonces se dan cuenta como la predicación engendra la fe. La fe viene de la predicación, como dice en Romanos 10:17. Una vez que ellos creyeron, no solamente se quedaron, oh bueno, creo en el Señor y soy salvo, no, sino empezaron a obrar según como el Señor quiere. Primeramente, mostrando al Señor que están arrepentidos y que se han convertido. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo el Señor, a través de ver su arrepentimiento y su conversión, Dios les perdona el castigo que Él había anunciado. Entonces, grandes y pequeños hacen ayuno. Y el ayuno no se hace solamente con la fe, hay que hacer un sacrificio. Y se vistieron de saco y ceniza, incluyendo el rey. Entonces, aquí es como dice en Mateo 3:8, que demuestran frutos dignos de conversión. Seguimos en el versículo 7, Jonás capítulo 3, versículo 7. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su conducta y de sus acciones violentas. Entonces el pueblo de Nínive, empezando por el rey, proclaman un ayuno para hombres, mujeres, niños y grandes, para animales que se conviertan de saco y ceniza. Entonces vemos el ayuno, vemos la obediencia a la predicación, el ayuno, y dice que cada quien abandone su mala conducta. Ahí vemos el arrepentimiento que viene seguido por la conversión. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Versículo 10.
Jonás capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Entonces el Señor miró su arrepentimiento, miró su conversión y Él se arrepintió del castigo del cual les había amenazado. Entonces eso le dice el Señor: ustedes no tendrán más signo que el signo de Jonás, que es la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que les predica. Ellos, en vez de creer, le empiezan a pedir signos, le empiezan a pedir, ellos empiezan a estar de espectadores, en vez de estar de creer en la palabra del Señor. Por eso ustedes y yo tenemos que pedirle cada día al Señor que nos conceda la gracia de alimentarnos siempre de la palabra del Señor, de creerla y ponerla por obra, tal como el Señor Jesucristo nos dice. En el libro de la sabiduría, capítulo 7, del versículo 7 en adelante, dice: por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Tenemos que pedir al Señor cada día la prudencia, la sabiduría. Allí en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice que tenemos que pedir la prudencia, sabiduría, la inteligencia, para que así logremos el temor de Dios y seamos obedientes a su palabra. Sabiduría capítulo 7 del versículo 7 en adelante dice: por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos. O sea que ustedes y yo preferimos la sabiduría que viene de Dios ante cualquier cosa. Ante cetros y tronos. Ante dinero y poder. Primero la palabra de Dios. Como dice Salmo 119, versículo 72. Salmo 119, versículo 72 dice: prefiero la palabra de Dios antes de oro y dinero. Porque la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida. Porque eso es lo que Dios quiere, que conozcamos la palabra de Dios. Recuerdan lo que decía Jesús allí en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál verdad? De la palabra de Dios, que nos enseña la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Bien, Sabiduría 7:7 en adelante. Por eso invoqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Versículo 10. La quise más que a la salud y a la belleza, y preferí tenerla como luz. Ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor la sabiduría y preferirla más que el dinero, más que el poder, más que la salud y más que la belleza. Primero, lo primordial en nuestra vida es la palabra de Dios, porque con las cosas materiales podremos disfrutar de un cierto tiempo. Una vez que nos moramos, ahí solamente se va a ver el fruto de nuestras obras. Por eso el Señor nos va a juzgar. Allá en Santiago capítulo 2, del versículo 16, del versículo 14 al 26, nos habla que nuestra fe tiene que ir seguida por las obras, si no es una fe muerta. Y cómo ustedes y yo logramos tener fe y fortalecer nuestra fe a través de la predicación de la palabra de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo pone el signo de Jonás. Jonás fue quien recibió la palabra de Dios y fue a predicar esa palabra a la ciudad de Nínive. Ellos primeramente escucharon, creyeron, obedecieron y se convirtieron. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces yo tenemos que buscar cada día
Como dice Efesios 5:10, Efesios 5:17, tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios y preguntarnos, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Esto que hago, eso es la voluntad de Dios? Regresamos a Lucas 11:31. Dice el Señor Jesús: la reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. ¿Recuerdan allá, primer libro de los Reyes, capítulo 10, del versículo 1 al 10, cuando la reina del sur vino desde lo más lejos de la tierra con regalos para Salomón? Ella había escuchado de la sabiduría que Dios le había dado. Ustedes saben allí en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, cuando Dios le pregunta a Salomón qué quiere, él le pide inteligencia, le pide sabiduría. Entonces ella, la reina de Sur, había escuchado de Salomón y viene de los confines de la tierra a consultar con Salomón, y Salomón aclaró todas sus dudas una por una y ella le dio muchos regalos. Y ella vino de tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, que era un hombre mortal. Y dice el Señor, aquí hay algo más que Salomón, que está invitándoles a ellos y a nosotros, a ustedes y a mí, a escuchar la palabra de Dios. Ellos, los fariseos, los publicanos que lo tienen ahí enfrente al Señor, o ellos están dando un signo, muéstranos aquello, muéstranos algo para creer en ti. Y lo tienen de frente, pero no creen en Jesucristo. Y la reina del sur, Jesús pone esa comparación, vino de tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Ellos estando con Jesús ahí, no le escuchan y ni le obedecen a él. Y ustedes, yo teniendo la palabra de Dios aquí delante de nosotros, muchos nos negamos en creer en la palabra de Dios y en obedecerla. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios permanece para siempre, dice Isaías 40, versículo 8. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy: los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Por eso ustedes y yo no debemos de permitir que nada nos impida escuchar la palabra de Dios, que nadie nos impida escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y de hecho nosotros tenemos que ser quienes llevamos la palabra de Dios primeramente en nuestra iglesia doméstica, o sea, en nuestros hogares. Tenemos que ser como Jesucristo cuida la iglesia, así. Por ejemplo, el esposo tiene que cuidar de su hogar y buscar la salvación de los suyos, de los cuales Dios le va a pedir cuentas. Lucas capítulo 12, versículo del 47 al 48. A quien más se le da, más se le exige. A quien más se le confía, más se le pide cuentas. Vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Estamos distribuyendo la palabra de Dios a nuestra esposa, a nuestros hijos, el papá a los hijos, la mamá a los hijos. Estamos distribuyendo la palabra de Dios para la edificación mutua, como dicen Romanos 14, 19. Estamos portándonos bien en casa, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, para la mutua edificación. Dice Romanos 15, 2. Tenemos que portarnos bien con todos para la mutua edificación. Cuán importante es empezar desde casa distribuyendo la palabra del Señor. Y no cuando a mí me nace, cuando yo así lo pienso, lo quiero. Sino, como dice el Señor, escuchen. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Proclama la palabra a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tus conocidos. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Proclama la palabra, insiste,
a tiempo y a destiempo. O sea, cuando te quieran escuchar y no te quieran escuchar. No hay que estar esperando, a ver, ¿quién desea escuchar la palabra de Dios? Todos te van a decir que no, te aseguro. Ezequiel capítulo 3, versículo 27 dice, habla, te escuchen o no te escuchen. Lo importante es sembrar la palabra del Señor. Y el Señor se encargará cuando esa semilla crezca. Y muchas de las veces, dice ahí en Marcos capítulo 4, versículo 26, esa semilla va creciendo, a veces sin que la persona se dé cuenta. Porque en el campo espiritual, en cuanto a la palabra de Dios, muchos que son adultos son unos bebés en la palabra de Dios. Por eso dice San Pedro en la primera carta de San Pedro capítulo 2, versículo 2, aspirar por la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios. Otros ya tienen un poco de conocimiento y otros ya poco a poco el Señor nos va instruyendo. Pero nunca se deja de aprender. Siempre hay algo que aprender. Siempre. Dice, muchos pueden decir, oh, yo ya sé todo. Entonces enseña la palabra de Dios conforme a la Sagrada Escritura, al catecismo de la iglesia, a la tradición, conforme enseña el magisterio de la iglesia. No vayas a enseñar lo que a ti te venga en gana. Muy importante. Para enseñar la palabra de Dios hay que tener en cuenta al magisterio de la iglesia, la sagrada tradición, la sagrada escritura. No es que uno va a venir y, oh, yo pienso esto y pienso aquello. Nadie no le interesa lo que piense Petronilo Pánfilo. Las personas están hambrientas por la palabra de Dios. Así. Mi alma tiene sed de ti, dice el Salmo. Mi alma tiene sed de ti. Por eso dice, mire, escuchen. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Proclama la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo. Reprende, di lo que está mal, basándote en la Sagrada Escritura. Esto está mal, esto está incorrecto. Reprende, amenaza, exhorta, o sea, predica con toda paciencia. O sea, la amenaza, la exhortación, la predicación no debe de ser, si no haces esto te vas al infierno. No, hay que dejar de saber con firmeza, con dulzura, también con paciencia, porque uno siembra la semilla y Dios es quien se encarga cuándo debe de crecer y cuándo debe de dar fruto. El tiempo de Dios es perfecto. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué dice San Pablo que tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo? Tenemos que enseñar, tenemos que exhortar, tenemos que reprender, tenemos que predicar con toda paciencia y doctrina, muy importante, la doctrina de Cristo. ¿Saben por qué? Escuchen el versículo 3. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de novedades. Muchos abandonarán la sana doctrina, se autonombrarán pastores, ¿y cuál no son? Son falsos. Como dice allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15. Son falsos. Y vienen, y como obran la mentira, predican mentiras, vienen a ser instrumentos de Satanás. Eso dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15. Y escuche cómo dice. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de novedades. Apartarán sus oídos de la verdad. Apartarán sus oídos de la verdad. De hoy en día, ¿cuántos han apartado sus oídos de la verdad? Dijo el Señor en
en Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Eso le dijo a los apóstoles, instituyendo el sacramento de la reconciliación, que dicen los teólogos modernos, los protestantes, que dicen: yo me confieso directamente con Dios o en la pata de un palo. Pero ¿dónde hizo eso? En la Sagrada Escritura. Si ven cómo se han apartado de la verdad. Jesucristo dijo ya en Juan capítulo 6, versículo 56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. En Juan capítulo 6, versículo 55 dijo: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dicen los protestantes? ¡Oh! Ese es un mero símbolo. Si ven cómo han apartado sus oídos de la verdad. Jesús dijo en Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué dicen ellos? Oh, Dios no fundó ninguna iglesia. Muy importante, si ven cómo han apartado sus oídos de la verdad. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas, a cuentitos. Dice ya en 1 Timoteo 4:7, a cuentos de viejas, a cuentitos. Dice ya en la primera carta de Timoteo capítulo 1 del versículo 6 al 7, serán un sinnúmero de maestros sin saber ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso dice San Pablo a nosotros: tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Es importante que la palabra de Dios se lleve a todas las personas, a todo lado, donde quiera que vayamos. Busquemos la oportunidad de hacer oración, de alabar al Señor y de compartir la palabra del Señor. Amén. Para que de esa manera la fe se fortalezca, nos demos cuenta el pecado en el que estamos, que nos arrepintamos y nos convertamos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes aquí en la meditación del Evangelio del día. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.